Saludos amigos y amigas, hoy voy a reaccionar a un vídeo, el vídeo súper actual. México declara guerra a Ecuador. Ejército se dirige a frontera armados hasta los dientes. Wow amigos, qué noticia. Yo no sabía que la tensión entre México y Ecuador sigue crecer este conflicto. Yo pensaba que Ecuador se para, que yo escuchaba una noticia hace poco que Daniel Noboa quería hacer diálogo con México, pero al final no es así. Vamos a ver lo que pasó amigos, vamos a ver esta noticia actual y conocer lo que pasó. Y este video uso del canal México Potencia Mundial y es muy buen canal con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a su canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. El día de ayer México le declaró la guerra formalmente al gobierno de Ecuador y de Daniel Noboa. Y no estamos hablando de enviar el ejército ni la marina a tener una confrontación armada, sino que expulsó a los diplomáticos de dos embajadas ecuatorianas, una que se encontraba en la Ciudad de México y otra en Monterrey. Fue cerrada. Amigos, entonces la tensión sigue crecer. Entonces ya las embajadas de Ecuador en México no funcionan. Como la embajada de México en Ecuador, en Quito. Como yo recuerdo, todos los diplomáticos se fueron de Ecuador y ahora ya no hay esta embajada, ya no funciona. Y entonces las embajadas de Ecuador ahora también no funcionan en México. ¡Wow! Mirad. Por el gobierno mexicano. Wow. Y ahora los ecuatorianos que viven en México no podrán obtener pasaporte, sino tendrán que viajar hasta Guatemala o a hasta Estados Unidos, mirad. Servicios consulares, ya que México lo considerará objetivos migratorios y podría deportarlo. Ahora bien, México le declara la guerra formalmente a Ecuador. Daniel Noboa no podrá venir a México, aunque quiera comprar petróleo, aunque quiera disculparse con el pueblo mexicano por las agresiones al consulado donde se agredieron a los diplomáticos de... Pero todavía no pide perdón, amigos. Todavía ha pasado muchísimo tiempo. Ecuador, porque primero se deben restablecer las relaciones comerciales y bilaterales para que México le dé acceso a un ecuatoriano hacia nuestro país. Pero algo más importante, Pemex fulmina a Ecuador y a su sistema eléctrico no se le van a... Sí, yo escuchaba que ahora los ecuatorianos están sin luz, sin electricidad. Comerciales que están provocando que el comercio caiga en picada. A México se le respeta esta última palabra, no quiero pronunciarla. Pronúncienla usted en sus casas. Solamente puedo escribirla. Pero la mayoría de los países alrededor del mundo, especialmente en Sudamérica, Ecuador, Argentina y todos los que quieren agredir a México, deben entender que si se meten con México, lo van a pagar carísimo. Así es. México tiene mucha fuerza y mucha presencia comercial alrededor del mundo. México controla el comercio en los EU. Somos la fábrica de este país y además el territorio por donde circula la mayoría de las cosas que se compran y venden en EU. Pero China también... Sí, amigos, y además México es gran exportador de petróleo, de minerales. En la tierra de México hay muchísimos minerales y petróleo. Y cualquier país que quiera meterse con México, por supuesto, México va a contestar así, cortar este camino de petróleo y hacer sanciones a este país, como ha pasado con Ecuador. Y ahora los ecuatorianos no tienen ni gas, ni petróleo, ni electricidad. Imagínense, amigos. También considera a México uno de sus principales socios comerciales. Lo que quiere decir que cuando México inaugure el corredor interoceánico, va a controlar todo el comercio en nuestra región. Y los países que se peleen con sí, será gran competencia con Canal de Panamá. Van a tener difícil, van a pasar hambre, trabajo, se van a quedar oscuras, no van a poder comprar los servicios petroleros porque México es quien controla la mayoría de los combustibles, incluso de los países productores de energía como Venezuela y Colombia. México es quien le refina la mayoría del petróleo crudo. Y Ecuador se dio cuenta, luego de haber agredido a México, que se acaban de disparar en el pie. Debería... Así es, disparan a su mismo pie, amigos. Sacar a Daniel Noboa, un títere de los EU, que no ha hecho más que dañar las finanzas económicas del país. Vamos a conocer por qué razón México le ha declarado la guerra a Ecuador.
¿Por qué México se esperó hasta ahora para expulsar a los diplomáticos ecuatorianos de Ah, la embajada? verdad, amigos, es interesante pregunta. ¿Por qué hasta cuánto ha pasado esto? Hace 2 meses, ¿no? Más o menos. Y entonces todavía en México estaba siguiendo funcionar esta embajada de Ecuador. Es muy interesante pregunta, ¿por qué todavía estaba funcionando hasta el día de hoy? Y cerrarle las puertas. Ahora los ecuatorianos que viven en México no podrán tener servicios consulares si se le vence el pasaporte, se van a quedar ilegal en México. Y a menos que estos inmigrantes porten una visa en su pasaporte y puedan viajar a los E.U o a Guatemala para poder realizar esos servicios consulares, van a ser deportados de México. Y no es culpa del gobierno mexicano lo que está sucediendo. Es culpa del ejército de Ecuador y del gobierno de Ecuador. Mexicano a agredirlo militarmente. Se golpeó a un diplomático de México y aunque México expulsó lo diplomático de su país, no se agredó a nadie, sino que se cerraron las puertas de 2 de estos establecimientos y ahora Ecuador no tiene presencia consular en nuestro país. Noboa no podrá visitar México, aunque sea ciudadano estadounidense. Ah, mirad. Mientras no se establezca un acuerdo a nivel internacional donde México acepte la discusión culpa del gobierno ecuatoriano y se restablezcan los servicios consulares, los ecuatorianos la van a tener difícil porque México le van a cerrar las puertas. Otros países que también hacían comercio y hacían negocios con las empresas ecuatorianas lo han dejado de hacer porque apoyan a México. Sí, por supuesto. Las agresiones que Rusia apoya a México, totalmente apoya a México. a Ecuador. Daniel Noboa no ha podido restablecer el sistema energético, no ha encontrado un proveedor de energía y no tiene a quién comprarle el petróleo ya refinado. No se puede seguir sustrayendo más petróleo en Ecuador porque ya los depósitos y reservas se encuentran a su capacidad máxima y hay que comenzar a sacar el petróleo crudo. Imagínense, ¿dónde van a sacar todo el petróleo ahora a Ecuador? ¿De dónde van a comprar todo? Si todos los países no apoyan a Ecuador, solo Estados Unidos. Llegado a recibir los barcos cargados con petróleo crudo porque ya no se puede hacer negocio con el gobierno de Daniel Noboa hasta que se solucione el problema. Por esa razón, México le ha declarado una guerra sin tregua y le está ganando sin disparar una bala. Vemos que Daniel Noboa apunta pero no dispara. Mientras México toma acciones que le están haciendo ver que tenemos el control de los sistemas energéticos en la mayoría de los países de Sudamérica, con los petroleras y las refinerías mexicanas. Además de la influencia que ejerce México teniendo la moneda más importante de nuestro continente, el superpeso, una moneda que no para de ganarle paridad al dólar de los E.U. Y ahora la mayoría de países quisieran tener el peso mexicano como su moneda nacional. ¡Wow! ¿En serio? Más importante, Wow. a México se le respeta. ¿Creen ustedes que si México deja las cosas así y continúa haciendo negocio con los países que nos han agredido, otros países con los que México hace negocio, cuando quiebren y no tengan cómo pagarnos las deudas, van a querer agredir a México, porque México no se ha defendido anteriormente de los países agresores? Según los expertos, Ecuador pensaba que iba a suceder lo mismo que con Argentina, que México se iba a quedar de manos cruzadas y no se iba a defender, como no se defendió de las agresiones de Javier Millet, insultándonos y negándose a pagarnos nuestras deudas. Pues al gobierno de Daniel Noboa le salió el tiro por la culata. Sí, le salió muy mal a Daniel Noboa y Ecuador. Dando su economía, el sistema energético. Noboa puede culpar de sabotaje a quien quiera, pero el principal problema que tiene el país son sus políticas exteriores, donde se ha dejado convencer de los estadounidenses que atacar a México era una buena idea y ahora le ha costado al sistema energético y a los ecuatorianos más pobres quedarse a oscura, Wow. porque México Pobre la gente de el Ecuador. agua y la luz. Pobre la gente. ¿Debería Ecuador expulsar, elegir a un nuevo presidente y sacar del gobierno a Daniel Sí. Noboa? ¿O creen ustedes que se le debería dar una oportunidad, obligarlo a pedirle disculpas a México y tener Yo creo que la solución de este conflicto tiene que ser así, que Ecuador, el gobierno de Ecuador y también el presidente de Ecuador va a pedir perdón a México y luego yo creo que Ecuador tiene que cambiar a este presidente que hizo muy mal gesto contra México, que hizo muy mal
gesto contra todos los países, entonces, que todos los países apoyan a México y que hizo muy muy mal con su país, con gas, con petróleo, con electricidad. Yo creo que Ecuador tiene que cambiar su presidente para seguir relaciones buenas, relaciones, comercios con todos los países. Que pagar alguna indemnización, ya que México no va solamente a aceptar una disculpa pública, y todo quedó así, y sin haberle cobrado ni siquiera dinero o haberlo obligado a resarcir los daños. Porque el principal problema que corre México si le perdona estas agresiones a los gobiernos del sur de América es que otros países podrían hacer lo mismo. Podrían hacer lo mismo. México ahora mismo es una potencia económica, es un país que está en pleno desarrollo, una locomotora que no se detiene. EE.U. Admite que México encontró el milagro económico y se ha convertido en el sueño americano, no solamente para los mexicanos, sino para otros inmigrantes que llegan a nuestro país y cuando van en ruta hacia los EQ, se dan cuenta que México es ya más rico que muchos de los estados norteamericanos. Sí. Entonces, si México está teniendo esta abundancia económica, debe darse a respetar. Tenemos como aliado a Rusia, que posee el mayor ejército y quiere proporcionarle a México la venta de submarino, portaaviones, aviones de quinta generación. Además, China, que es el gigante asiático... Yo espero también que México va a unirse con los BRICS en el futuro, porque el mundo se cambia ahora no tan rápido, poco a poco, pero se cambia. Yo creo que va a cambiarse más rápido año por año y el mundo en el futuro va a ser multipolar, no monopolar que ahora, de hegemonía de Estados Unidos. Ahora todo va a cambiarse muy rápido, amigos. Quiere firmar un acuerdo con México muy parecido al Tratado de Libre Comercio que ya se tiene con EEU para controlar el envío de los contenedores, haciendo que México se transforme en un aeropuerto de contenedores flotantes como lo es Singapur. México se va a convertir en la principal plaza del comercio y si los países de Sudamérica como Argentina y Ecuador no se disculpan con México y restablecen el comercio ahora, antes de que en julio entre en operación el proyecto más importante de nuestro continente, el Corredor Interoceánico. Estos países van a tener problemas para poder transportar sus mercancías, ya que el canal de Panamá se está secando. Ah, verdad, hay problema de este canal ahora. A los barcos que vienen con mercancías perecederas poder navegar libremente. Y México sí podría ser la solución de esos problemas, pero para ello debemos darnos a respetar, cobrar nuestras deudas y decirle a estos países que si se meten con México, le va a salir muy cara esa jugada. México le declara la guerra a Ecuador. ¿Creen ustedes que México hizo bien cobrándole ojo por ojo y diente por diente? Si atacan una de nuestras embajadas, pues México le cierra dos y expulsa a sus diplomáticos. Noboa no podrá venir a México porque podría ser enjuiciado y luego obligado a tener que resarcirle los daños que se le hicieron a nuestro país. Ay, mirad. Pemex fulmina el sistema energético de Ecuador. Ahora se quedaron a oscura y si no se restablece el sistema comercial nuevamente, esto podría seguir agravándose. Si hoy tenemos 5 hachas de luz en Ecuador, mientras vayan pasando los días, vamos a tener quizás una, y no vamos a encontrar combustible en las gasolineras. A México se le respeta, y quiero que todos ustedes repitan estas palabras que yo no puedo decir en este video. Y además, ¿debería Ecuador elegir un nuevo presidente? Yo creo que sí. Ir con Noboa, aunque esto le cueste su sistema energético, los sistemas financieros y quiebren económicamente. México es un grande, es un país poderoso, rico, con más de 160 millones de habitantes entre México, EEUU y otros países donde viven muchos mexicanos. Por esa razón, la mayoría de países pequeños deben tener mucho cuidado cuando se metan con el gigante de habla hispana, el país azteca de los mexicanos. Amigos, como han dicho en este vídeo, que no hay que meterse con México, porque realmente México es gigante, México es país muy poderoso, es potencia mundial, y México tiene negocios, relaciones buenas con todos los países del mundo, y especialmente en América Latina, excepto Argentina y Ecuador. Y Ecuador ya se siente estas consecuencias después de atacar, después de invadir a la Embajada de México, que ya este país está en oscuridad total, sin gas, sin luz, sin
petróleo. Imagínense, amigos, no hay que meterse con México, hay que respetar a este buenísimo y poderoso país. Y además México ya tiene muy buena alianza con China, con Rusia, y espero que en el futuro va a unirse con BRICS, ya que el peso mexicano es súper poderoso. Ya el peso mexicano está creciendo más que el dólar estadounidense, y la moneda de peso mexicano es muy poderosa, es muy fuerte. Y yo creo que para los países de América Latina mejor ser amigo de México en vez que enemigo. Y amigos, ¿qué ustedes piensan sobre esta situación con Ecuador? Yo espero sus comentarios abajo de este vídeo. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.